Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En este caso vamos a aplicar los conocimientos electrotécnicos a la resolución de un problema de circuitos trifásicos, donde se pretende que aprendas cómo calcular el valor de una carga trifásica de forma indirecta en función de las mediciones obtenidas, cómo aplicar los cambios de desequilibrio que se producen en la instalación si falla un fusible de alguna fase, qué nuevas lecturas de los aparatos de medida vamos a recoger una vez que la nueva situación se estabiliza en la carga, la evaluación que tendremos del rendimiento de un motor, la valoración del efecto del factor de potencia de un motor, diferenciando entre lo que son las cargas inductivas y las capacitivas, y por último la aplicación al cálculo de intensidad y potencia del teorema de Bucherot. Bien, pues el enunciado del problema comenzaría diciendo que tenemos una instalación industrial de hace un par de décadas, esto justifica la tensión a la que estamos trabajando, que son 380 voltios, que se alimenta con un generador trifásico equilibrado, de secuencia directa. Los receptores que se encuentran instalados pues serían un grupo de lámparas incandescentes de 100 vatios a 220 voltios, lógicamente acompañado a la tensión trifásica de 380 va la aparejada monofásica de 220, con una conexión en estrella de 44 lámparas por fase. En una segunda carga encontramos un motor en estrella que trabajando a plena carga proporciona una potencia mecánica de 15 caballos con un rendimiento del 83,33% y un factor de potencia 0,8 inductivo. Y por último un receptor inductivo compuesto por 6 impedancias iguales, la llamamos Z fasor, con la conexión que se indica y que veremos en el dibujo dentro de un momento. Si cerramos el interruptor D3, el amperímetro I2 marca 22 amperios y el vatímetro 2904 vatios. Y se nos pide calcular el valor de esa impedancia Z, la lectura de los aparatos de medición al cerrar D2 manteniendo el D3 cerrado, lo vamos a ver en el diagrama en un momentito, y finalmente si cerramos el interruptor D1 pero por un fallo en el fusible FB la fase B queda fuera de servicio, sin iluminación, que hallemos las nuevas lecturas de los aparatos de medida. Bueno, pues el gráfico principal correspondería con este. Tendríamos tres líneas de alimentación de fase, que serían las líneas A, B y C, con el grupo de generación a 380 y 50 Hz, con un cable neutro. Esto nos permite conectar el vatímetro a la fase A de forma monofásica. Luego lo único que va a poder medir el vatímetro es la correspondiente potencia que se aloja en la fase A. Tendremos 3 amperímetros, uno en la fase A, otro en la B y otro en la C, y luego tendremos 3 sistemas de cargas. Por un lado, el interruptor D1 da paso a una carga alojada en estrella de 100 lámparas, de 100 vatios con 44 lámparas por cada fase, cada lámpara con esos 100 vatios, alojados de esta manera, cada una con su fusible de protección a la entrada de la línea. Tendríamos un motor de corriente alterna, trifásico, de 15 caballos, con un rendimiento del 83,33 y un factor de potencia de 0,8 inductivo. Y también tendríamos una carga D3 que aparece con esta forma que está aquí representada, donde nos aparecerían todas las cargas idénticas, pero con una configuración en triángulo abajo y una configuración en estrella arriba. Fijándonos que la fase A se conecta con este punto, la fase C con este otro punto de aquí, pero la fase B realiza este recorrido enganchando con la conexión con el vértice del triángulo. Esto va a ser fundamental para definir cómo están conectadas una de las distribuciones de carga con respecto a la otra. Bien, vamos a comenzar por el principio calculando el valor de Z. Como dato previo, pues el receptor inductivo está compuesto por 6 impedancias iguales y nos dicen que al cerrar D3 el amperímetro marca 22 amperios y el vatímetro 2904 vatios. Bien, pues hemos prescindido del resto del problema y solamente hemos recogido en este diagrama los datos fundamentales para resolver el apartado, para evitar más complicación. Bien, pues cuando cerráramos este interruptor solamente funcionaría este, marcando 22 y el vatímetro con 2904. Todo lo demás quedaría igual, pero sin uso porque no está cerrado. Bien, pues calcularemos en primer lugar el módulo de la impedancia a partir de la potencia monofásica, como hemos dicho, porque no está conectada los extremos del vatímetro entre dos fases, sino entre una fase y un neutro, y la intensidad que marca el amperímetro, que nos viene estupendamente porque la tenemos alojada en la misma fase que el vatímetro, con lo cual podemos aplicar directamente la expresión general de P igual a V por I por el coseno de phi. Despejando el coseno nos quedaría 0,6 y por tanto el ángulo como el arco coseno de 0,6, 53,13, que sería el desfase que presentaría el valor de la impedancia resultante. Bien, al mismo tiempo, si aplicamos la ley de Ohm a la fase A, obtenemos el módulo de la impedancia resultante correspondiente a ella, es decir, la Z de la fase debe de ser el voltaje de fase partido por lo que marca el amperímetro A. Luego sería 220, tensión de fase, partido por 22 amperios, lo que marca el amperímetro en esa fase, igual a 10 ohmios. Si aunamos lo que es por una parte el módulo y el argumento que hemos calculado, obtenemos el valor que acabará teniendo la Z equivalente para la fase A.
Así, el sistema, sabiendo que está equilibrado, pues todas las fases van a tener el mismo valor equivalente de la impedancia, resultando que sería 10, 53,13. Fijaros que al salir positivo nos confirma que la impedancia que estamos estudiando es inductiva. Bien, en este caso la Z la obtendremos cuando calculemos la asociación de impedancia de la carga reduciendo el triángulo estrella y sumando ambas. ¿Cómo debemos sumarlas? Bueno, pues esto es importante. De las dos posibles opciones que tenemos, en este caso la más ventajosa es transformar el triángulo en una estrella. ¿Por qué? Porque si este triángulo de aquí lo transformamos en esta estrella de aquí, nos fijamos que con respecto a este punto sería la fase A y este punto también permanece con la fase A. Este punto que está conectado a la fase C está con este que también está conectado a la fase C. Y ambos puntos están conectados por este extremo a la fase B, que sería este de aquí. Con lo cual es como si yo, al coger desde el punto B y dejar suspendidas todas las cargas, se formaran dos estrellas que están conectadas en paralelo. El punto B coincide para este punto común para estas dos impedancias. Este punto sería un punto común para el paralelo de estas dos y estas dos volverían a estar en paralelo, igual que ocurre con lo de la fase A. Bien, pues vamos a hacer primero la transformación. Aquí os pongo el recordatorio de cómo se hace la transformación de un triángulo, una carga conectada en triángulo, a una carga conectada en estrella. Si tuviéramos las fases correspondientes A, B y C con la resistencia, una impedancia, eso da igual, entre A y C, B y C y A y B, en este caso, y queremos pasar de la AC y BC a una única en la fase C con un punto neutro artificial que se crea para que tengamos esta RC, nos quedaría que la RA sería RAC por RAB, es decir, la RA, por ejemplo, que aparecería aquí, sería el producto de las dos que parten a sus lados dividido por la suma de todas las que conforman el triángulo. Igual podríamos hacer para la RB y para la RC. En este caso, el caso es muy sencillo, porque todas valen lo mismo. Entonces, si nosotros multiplicamos en el numerador el fasor z por z, nos quedaría z cuadrado, y dividiendo por la suma de las 3z, que sería 3z, con lo cual nos quedaría z tercio en ángulo fasado. ¿De acuerdo? Bien, pues si os fijáis, nos quedaría una estrella con valores z, z y z en paralelo con una estrella de valores z tercio y z tercio. Con lo cual ya lo podemos agrupar directamente en paralelo. Bien, pues la estrella resultante sería esta. Esto es lo que, el esquema equivalente a lo que habéis visto en la diapositiva anterior. Esto de aquí es exactamente igual que esto, solamente que aquí lo vemos un poquito más claro cómo se trabaja el paralelo. Bien, pues de aquí lo que vamos a hacer es pasar a esta otra de aquí. En este caso, la z equivalente pues sería el producto de cada una, es decir, dos elementos que están conectados en paralelo se puede resolver por el método tradicional o directamente multiplicando y dividiendo por la suma. Bueno, pues si multiplicamos los elementos que están en paralelo dividiendo por la suma, pues nos quedaría z cuartos. Esta z cuartos tiene que ser igual a, en este caso de la fase A, tiene que ser igual al valor que hayamos calculado equivalente para la misma fase A. Luego igualando los dos, en este caso de aquí, y despejando el valor de z, nos quedaría 40 ángulo de 53,13, o bien, expresando en su forma binómica, 24 más 32J. Y este es el valor que le corresponde a cada una de las z en la agrupación original. Bien, si hacemos en el apartado B la lectura de los aparatos de medición al cerrar de 2 manteniendo de 3, en este caso, si os fijáis, tenemos que se mantiene la configuración de D3, porque D3 sigue estando cerrado, pero ahora cerramos también D2. En este caso, tendremos que hay una potencia mecánica que se produce en el motor, que sería los 15 caballos pasado a vatios, y una potencia eléctrica consumida por el motor, que es dependiente del rendimiento eléctrico que tenga el motor. En este caso, un 83,3%, que sería el 0,83333, que no es necesario tampoco porque no aporta ese cuarto decimal una gran precisión al resultado final. Y nos quedaría esta potencia. Si atendemos al factor de potencia del motor, que sería en este caso el factor de potencia 0,8, pues su ángulo correspondiente sería el arco coseno 0,8 que estaríamos aquí. Por ser inductivo, este triángulo de potencia se encontrará siempre en el primer cuadrante y la carga, al ser inductiva, siempre el ángulo phi tiene que ser mayor que 0. Esto lo que provoca, analizando lo que es el concepto de inductivo y capacitivo, es un retraso de la intensidad respecto de la tensión. En este caso, nuestro triángulo de potencias tendría una potencia activa
separada un ángulo de 36,87, una potencia aparente, y terminando lo que es el triángulo rectángulo, una potencia reactiva. En este caso, inductiva, porque va con el ángulo positivo en el primer cuadrante. Si esta fuera la onda de tensión y esta roja fuera la onda de intensidad, si os fijáis, hay un retraso entre la intensidad con respecto a la tensión, en la función sinoidal. Pero además, si lo hiciéramos en el diagrama de fasores, encontraríamos esta gráfica de aquí, donde la V, si esto fuera por ejemplo 0, la intensidad sería menos 36,87. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque a posteriori nos va a hacer falta ajustar el ángulo. Si el ángulo no lo ajustamos bien, el resultado no será correcto. Entonces, si calculamos trigonométricamente el valor de la potencia reactiva en función de la potencia activa, haciendo uso de la tangente, nos quedaría esto medido en voltamperios reactivos, y la potencia aparente pues la podemos calcular directamente haciendo que sea la parte activa más J, por ser complejo, veces la parte reactiva. Esto, si lo expresamos en forma de módulo argumental, pues nos quedaría esta expresión de aquí como fasor. Bien, el batímetro en este caso solo marca la potencia de esa fase, por cómo está conectado, por lo que estará tomando un tercio de la potencia eléctrica consumida por el motor, más la correspondiente a las estrellas. En este caso, ¿qué nos quedaría entonces? Nos quedaría la potencia correspondiente a lo que nos da la fase A de la correspondiente a la carga que hemos calculado antes de las dos estrellas en paralelo, que sería los 2904, más un tercio de esa carga que estamos trabajando en el motor. Fijaros que estamos hablando de una carga que está equilibrada. Si esta carga no estuviera equilibrada, obligatoriamente teníamos que calcular la potencia de cada una de las fases y sumarla por el método que fuera, método Aaron o método directo de diagrama fasorial, para poder obtener el resultado correcto. Bien, pues haciendo la suma nos quedaría este valor de aquí. Para poder obtener las intensidades que marcan los amperímetros, hay que aplicar el teorema de Bucherot como suma de potencia. En este caso, Bucherot, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, pues teníamos que evaluar gráficamente todas las potencias que se consuman en el circuito. En este caso tenemos dos, una correspondiente al motor, que es este triángulo azul que veis aquí, y otra correspondiente a las estrellas que aparecieran aquí. Entonces, si aquí aparece la potencia activa del motor y la potencia reactiva del motor, donde acaba este triángulo comienza el siguiente, potencia activa de las estrellas. Fijaros que la potencia activa de las estrellas ahora es 3 veces más, porque ya estamos hablando de que la carga que estaba equilibrada, ahora recogemos las 3 fases. Y aparte las 3 fases correspondientes a la potencia reactiva, con su correspondiente potencia aparente, cada una con la suya. Y luego Bucherot lo que dice es que podemos hacer una unión entre los extremos que circunscriban ambos triángulos, creando un único triángulo que sería este. De tal manera que la carga, la potencia reactiva total sería la reactiva del motor más 3 veces la de las estrellas, y la potencia activa sería la del motor más 3 veces la potencia activa de la correspondiente a las estrellas. Y por tanto la potencia aparente pues sería, aplicando Pitágoras, la correspondiente a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos catetos del triángulo. En este caso, Phi sería el arco tangente de este valor entre este, quedando un nuevo factor de potencia que sería el coseno de este nuevo ángulo, que lo tendríamos aquí. Aplicando la fórmula de la potencia, en este caso ya sería trifásica, tendríamos que la potencia trifásica es raíz de 3 veces V por I por el coseno. Despejando la I y llevando la potencia al valor que ya hemos calculado previamente aquí en el triángulo aplicado por Bucherot, tendríamos pues este valor dividido entre raíz de 3, 380 coseno de Phi, que sería el nuevo coseno de Phi calculado. Y nos sale 46,75 amperios. Al estar el sistema equilibrado, todas las fases van a transportar la misma cantidad de corriente. Finalmente nos dice en el apartado C que se cierra el D1, pero que existe un fallo en el fusible de la fase B y queda fuera de servicio la iluminación en esa fase, y que hallamos las nuevas lecturas de los aparatos de medida. Bueno, pues en este caso, la lámpara consume una potencia en cada fase de 44 veces 100 vatios, 4400. Con lo cual, como al ser una carga reactiva pura, no tenemos ningún tipo de desfase, no tenemos ningún tipo de potencia reactiva a las lámparas, con lo cual la potencia aparente coincide con la potencia activa y tiene el valor que aparece aquí. ¿De acuerdo? Bien, las intensidades que se consumen en cada una de las fases serán I sub A es igual a I sub C dividido, igual a la potencia de fase partido por su voltaje, que serán 20 amperios. Obviamente la intensidad B no puede tener valor, puesto que la fase B se ha perdido debido a que su fusible está fuera de servicio.
Luego, si el fusible que está en serie con la carga desaparece, toda la rama a efectos eléctricos como si no existiera. Bien, pues dado que los amperímetros solo marcarán el módulo de la intensidad, el de la fase B sigue marcando lo que marcaba inicialmente, 46,75, porque la instalación de lámpara no le aporta nada nuevo, dado que no aporta carga a esa fase, y los otros lo que marcarían sería la suma de los valores anteriores más los nuevos valores que hemos obtenido. En este caso, aparece como resultado 62,61, ángulo de menos 31,53, y su módulo, lo que realmente marca el amperímetro, sería 62,61 amperios. Fijaros que el fasor negativo de motor y de estrella indica que ambos son inductivos y que la intensidad retrasa con respecto a la tensión. Fijaros que los ángulos han salido evidentemente positivos, pero nosotros le cambiamos el signo aquí. Se lo cambiamos, fijaros, este ángulo nos sale positivo, 44,46, pero le cambiamos el signo aquí. ¿Para qué? Para que cumpla esto, que con respecto a la tensión la intensidad retrasa. Luego tiene un ángulo negativo partiendo de la hipótesis de que este ángulo con respecto al diagrama de fases tenga un ángulo pues, que vamos a considerar que es cero. Pues si es cero, el restante se resta con respecto a ese. Bien, y por tanto el batímetro lo que marcará para la fase A, en este caso, por ejemplo, sería 2.904 que teníamos anteriormente, más la tercera parte de la correspondiente del motor, más los 4.400 vatios nuevos que aparecen aquí. Y entonces nos quedaría la suma de ese elemento. Ya tenemos la lectura del batímetro nueva, la nueva lectura de los amperímetros y hemos llegado al final del problema. Bien, pues con esto hemos pretendido que tenga una idea general de todo lo que es el cálculo de la instalación eléctrica trifásica, pero haremos más problemas relacionados con esto y los podrás encontrar en la página principal en fdt.es y algunos conceptos teóricos que iremos aclarando en sucesivos tutoriales. Muchas gracias por tu atención y esperamos veros por aquí pronto.